Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por la invitación y por el espacio con su auditorio. De parte del licenciado Oscar Rosado, que le manda un afectuoso y cordial saludo. Y bueno, hoy vamos a hablar de bienestar. De bienestar en mi vejez. Cuando yo decida retirarme de la vida laboral, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Con qué dinero es con el que voy a vivir? Y el bienestar es muy importante. 2 de cada 10 jóvenes viven con adultos mayores. Y esos 2 de cada 10 jóvenes aportan a la manutención de los adultos mayores. Y cada uno de los que estamos aquí no queremos ser adultos mayores que dependamos de nuestros hijos o de nuestros nietos. Queremos ser adultos mayores independientes. Pero para ser independientes, para ser autosuficientes, tenemos que ahorrar. Y por eso el tema del día de hoy es ahorrando para mi retiro, mi ahorro, mi futuro. Y en la siguiente lámina vamos a empezar explicando qué es el ahorro. Porque para saber si voy a ahorrar o no voy a ahorrar, tengo que saber qué es el ahorro. Y ahorrar es guardar parte de tu ingreso hoy para disfrutarlo en el futuro. Eso es el ahorro. No es guardar lo que me sobra. No. Es apartar una cantidad fija que debo de incluir en mi presupuesto. Ahorrar, como un deporte, es una disciplina. Y es una disciplina presupuestal. Si no tengo la disciplina del ahorro, entonces no voy a poder ahorrar. La siguiente lámina, vamos a ver cuáles son los consejos, esos tips que tengo para ahorrar. Y el primero de ellos es elaborar un presupuesto. Y ese presupuesto implica hacer una lista de mis ingresos. Y en esa lista, lo que debo de evitar son los llamados gastos hormiga. El cigarrito, el cafecito, la botanita, la golosina a media tarde, ¿no? El artículo que se me antojó en el momento en que pasé por el aparador. Y esos gastos los puedo ahorrar. Esos son los gastos hormiga, y esos gastos hormiga afectan mi presupuesto si tengo una meta de ahorro. Porque el siguiente consejo es tener una meta. ¿Cuánto es lo que voy a ahorrar? ¿Cuánto de mi ingreso voy a apartar para lograr mi meta de ahorro? Y debe de ser como una religión. Y lo vamos a ver más adelante, cómo ese ahorro puede beneficiarme durante mi retiro. Por supuesto que tengo que separar esa parte del ingreso, es parte de mi meta y debo de ser constante. Ya lo dijimos, es una disciplina, como en los deportes, si quiero llegar a la meta, debo de ser constante, debo de practicar diario. Pues así en el ahorro. Cada quincena debo de apartar mi ingreso y debo de ahorrar. La siguiente lámina, vamos a ver qué es lo que debo de evitar para poder ahorrar. Y para poder ahorrar, debo de evitar gastar impulsivamente. Eso es lo que no debo de hacer. No debo de olvidar mi meta. ¿Cuánto decidí ahorrar? ¿2,000 o 1,500 pesos? Bueno, ahorro 500 y luego me repongo. A la siguiente quincena me repongo. No. Si mi meta fue ahorrar 2,000 pesos, 1,000 pesos, 500 pesos, esos los debo de meter al cochinito. Y ahorita vamos a ver cuál es ese cochinito.
ahorrar menos de lo presupuestado, tomar dinero de mi ahorro. Y voy a romper el cochinito porque van a ser los 15 años. Porque es la fiesta de mi mamá, porque es la fiesta de mi hijo, porque viene Navidad. Y entonces tomo el dinero de mi ahorro. ¿De mi ahorro para el retiro? No, es para el retiro, para mi vejez. No puedo tomar ese dinero, ya lo destiné a algo y debo de olvidarme de ese dinero y dejar que produzca y que esté ahí para cuando yo lo necesite. Y tampoco debo de ahorrar debajo del colchón, porque entonces nos empieza a ganar la inflación. Y si nos empieza a ganar la inflación, pues entonces mi dinero empieza a perder valor, empieza a perder poder adquisitivo. En la siguiente lámina vamos a ver qué haríamos con 12,000 al año. ¿Les gusta ahorrar 1,000 pesos al mes? 500 pesos cada quincena, ¿no? Podemos irnos de vacaciones, podemos comprarnos una computadora, hoy tan necesaria en época de pandemia, ¿no? O podemos ahorrar para nuestro retiro. Y si vamos a ahorrar para nuestro retiro, que es la elección que hoy vamos a hacer, entonces los vamos a ahorrar en una Afore, evitando los gastos hormiga que ya veíamos. Las palomitas en el cine, me las puedo evitar. Además, por salud, las golosinas, las botanas, el cigarro, el café. Y todo eso me puede dar 1,000 pesos, fácilmente me puede dar 1,000 pesos al mes, que puedo yo ahorrar. Y lo voy a meter en la Afore, pero ¿y qué es una Afore? ¿No? Y eso, en la siguiente lámina, pues vamos a ver que las Afore son las administradoras de fondos para el retiro. Y hoy, que es Día del Historiador, nos decía la doctora Graciela Márquez, nos decía que hoy es Día del Historiador, y entonces vamos a hacer también aquí un poquito de historia. Y vamos a hacer un poquito de historia, porque antes de explicarles lo que es una Afore, pues así es como ha evolucionado a grandes rasgos el sistema de pensiones en México. El sistema de pensiones en México nace en 1943 con la Ley del Seguro Social, cuando se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social. El ISSSTE se crea años después, en 1959. ¿Sí? Y después vino una gran reforma en 1973. Pero en estas tres grandes etapas históricas del sistema de pensiones en México, el sistema pensionario en México era un régimen de reparto. Y me van a decir, Jesús, ¿y qué es eso de un régimen de reparto? ¿No? ¿Qué es eso de un régimen de beneficio definido? Pues bien, ¿no? Estás hablando en chino. Y lo que debemos saber y lo que nos debemos de quedar claros es que en este régimen de reparto o de beneficio definido había una cantidad que se pagaba de acuerdo a la ley, y esa cantidad que se paga de acuerdo a la ley la paga el gobierno. ¿Y la paga el gobierno? ¿Con qué la paga el gobierno? ¿De dónde saca el dinero para pagar esas pensiones? Pues con recursos fiscales. ¿Sí? Pero entonces resultó que en México, pues sí, en esas épocas, la pirámide, la base de la población era joven. Y entonces el importe de las contribuciones, el importe de los impuestos, servía para pagar las pensiones de los adultos mayores. Y alcanzaba muy bien. Pero después, cuando las familias empezaron a dejar de tener 8 o 10 hijos, y ya empezaron a tener nada más 2 o 3 hijos, entonces esa base se empezó a hacer más pequeña.
Y ya de que se empezó a hacer más pequeña, pues entonces el gobierno empezó a dejar de recibir recursos fiscales suficientes para los adultos mayores, que cada vez eran más. Y no nada más que eran más, sino que vivían más. Y entonces el pago de las pensiones, además de que era mayor, era durante más tiempo. Y entonces dijimos, pues vamos a pasar al régimen de cuentas individuales o de contribución definida. Otras palabrejas que no entendemos, pero que lo que quieren decir es que yo, con mi sueldo, mi patrón con mi sueldo y el gobierno con mi sueldo, depositan una cantidad en mi cuenta de ahorro para el retiro cada que me pagan, ¿sí? Y esa cantidad se guarda hasta que yo cumpla cierta edad, que vamos a ver más adelante, ¿sí? Y hasta esa edad es cuando se puede romper el cochinito, salvo 2 o 3 casos de excepción, que también vamos a ver. En la siguiente lámina llegamos. ¿Qué es un Afore? Bueno, ya decidí que voy a ahorrar para mi retiro y que voy a meter el dinero en mi cuenta de ahorro para el retiro. Pues bien, las Afores son empresas que administran el dinero de tu ahorro para el retiro. ¿Qué es eso de administrar? Pues eso de administrar es recibir, cuidar, hacer crecer el dinero y entregártelo cuando tengas una pensión. Eso es lo que quiere decir. Estas empresas, que se llaman Afores, son autorizadas, reguladas y supervisadas por un órgano de gobierno que es la CONSAR, que es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. En esta comisión hay representantes del gobierno, de los trabajadores. Los trabajadores tienen representación en la Junta de Gobierno de esa comisión. Y esa comisión lo que hace es vigilar que ese dinero esté bien cuidado y bien invertido, que no se vaya a perder, que se invierta en los instrumentos más seguros que hay en el mercado, que genere rendimientos, que las Afores te den un buen servicio. ¿Todo para qué? Para mi retiro. Para que yo, cuando sea un adulto mayor y deje de trabajar, me pueda retirar y me retire dignamente. En la siguiente lámina, ya decidimos. ¿Y ahora por cuál? ¿Cuál escojo? ¿No? Y entonces tenemos, la escojo en base a los rendimientos, a las comisiones o al servicio. Esa es la recomendación que damos. Tome en cuenta. Sí, pero yo no soy financiero. Yo me dedico a la venta de artesanías. Yo me dedico a la venta de comida rápida. Y la verdad, no sé cuál es la que tiene los mejores rendimientos, cuáles son las que tienen las mejores comisiones o cuál es la que tiene el mejor servicio. Tengo mi negocio propio, ¿no? Pero entonces la CONSAR estableció estos parámetros, que sí tiene expertos, estableció estos parámetros. Y de acuerdo a esta información, al cierre del mes de julio del 2020, la que me dio más rendimientos, con un 6.6% de rendimiento neto, fue Profuturo. Y entonces la anoto allá. Pero que la que me cobra menos comisiones, porque me cobra un 0.79%, fue Pensioniste, que es la Afore del gobierno, ¿no? Y que entiendo que han estado por acá también. Entonces,
Pues la Afore del gobierno es la que cobra menos comisiones, es la Afore más barata. Pues la anoto, porque tampoco quiero que la Afore me esté quitando parte de mi ahorro para el retiro. ¿Y cuál es la que me da mejor servicio también? Y hay una serie de cálculos atrás de todo esto, ¿no? Y bueno, de acuerdo con la CONSAR, la que da mejor servicio es Profuturo. Las anoto y escojo. O a lo mejor escojo una de las que están abajo, ¿no? Pero que es más estándar. ¿No? Es tu elección. Lo que quiero que sepas es que escoger Afore es tu elección, no la del patrón, no la del gobierno, es tu elección como ahorrador. En la siguiente lámina veíamos, ¿y si es seguro o no es seguro? ¿O me van a hacer de chivo los tamales a la hora de mi retiro, verdad? Y entonces, pues sí, fíjense que sí. Con todo y pandemia, el sistema de ahorro para el retiro mexicano demostró ser un sistema financieramente sólido, solvente. Y pues sí, en febrero y en marzo hubo plusvalías, pero en abril y mayo, a mitad de pandemia, no los recuperamos. Y entonces todo ese equipo que conforman los comités de inversión en las Afores y todo ese equipo de la CONSAR funcionó. Todo ese engranaje funcionó, de tal suerte que hoy tenemos plusvalías acumuladas por 117,000 millones de pesos en el sistema de ahorro para el retiro. Entonces, sí es seguro, sí es rentable. Hay todo un equipo de trabajo atrás de esto. No es que el gobierno se vaya a llevar el dinero, no es que las Afores se vayan a llevar el dinero, no. Son valores que se invierten principalmente en deuda del gobierno, que son los valores gubernamentales, aproximadamente el 51% del monto total se invierte en deuda del gobierno, ¿no? Y eso se usa para financiar proyectos productivos, no se usa para gasto corriente ni nada de eso, no, se usa para proyectos productivos. Aproximadamente el 16%, poco menos del 16%, se utiliza en deuda privada, nacional. No se la llevan los extranjeros, ¿no? No. Se invierte en proyectos de México. Y entonces se hace un círculo virtuoso. Porque ese círculo virtuoso, ese dinero va a dar a empresas productivas, calificadas, probadas, que además generan empleo y generan empleo formal. Entonces, tú que eres un ciudadano mexicano, que vives en México, cada que le metes un peso a tu cuenta de ahorro, también estás generando empleo y generas riqueza. En la siguiente lámina, ¿cómo funciona? Pues se hacen mediante cuotas y aportaciones que se depositan en una cuenta individual a tu nombre, que tiene las siguientes subcuentas. Una que le dicen RCD, que es para el retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Otra, que es las aportaciones voluntarias, que yo, trabajador, quiero hacer a mi cuenta de ahorro para el retiro, para fomentarlo, para tener una vejez digna. Y a la vivienda,
Ese lo puedo disponer cuando yo saque un crédito a la vivienda, y si no saqué ningún crédito a la vivienda con ninguno de los institutos de vivienda, de fomento a la vivienda, entonces lo puedo retirar al final de mi vida laboral, una vez que me pensione. En la siguiente lámina, aquí están las obligaciones, las aportaciones obligatorias. 1.125% de mi salario base de cotización, y estamos hablando de trabajadores del Seguro Social, porque también están los trabajadores del ISSSTE, ¿no? Pero aquí vamos a hablar de los trabajadores que cotizan al Seguro Social. 1.125% de mi salario base de cotización se usa, se deposita para cesantía en edad avanzada y vejez. ¿Quién aporta ese dinero? El trabajador. El patrón, para ese mismo, para mi retiro y para mi cesantía, aporta 3.150% del salario base de cotización. Y el gobierno, pues el gobierno también aporta, y también aporta para mi retiro con el 0.225% de mi salario base de cotización. Además, el trabajador puede hacer aportaciones voluntarias. ¿Cuántas? Lo que él quiera, lo que él decida apartar. No olvidemos que nuestro ejemplo eran 1,000 pesos. ¿Se acuerdan? Cuando nos íbamos a ahorrar el cigarrito, las palomitas en el cine, la golosina, la botana. Y eso pueden ser las aportaciones voluntarias. Pero también le puedo decir a mi patrón, oye, para que a mí no se me olvide, porque yo la verdad soy muy desordenado, entonces mejor tú aporta voluntariamente cada que me pagues, ¿no? Ya que vas a ir a pagar el 3.150 de mi salario base de cotización, lo vas a ir a pagar, pues métele un poquito más, métele 1,000 pesos. Métele 1,000 pesos como parte de mi ahorro voluntario. Y entonces fomentamos que exista esa disciplina, que yo no me desordene, que yo no tenga la tentación de agarrar e ir y tomar de mi dinero. El patrón aporta el 5% del salario base de cotización para la vivienda, que no se deposita en mi cuenta individual de ahorro para el retiro. No, esa se le entrega al Infonavit, pero se refleja en mi estado de cuenta. ¿De acuerdo? Y bueno, el gobierno también aporta a la cuota social dependiendo de mi salario base de cotización. Esto suma 11.5% de mi salario base de cotización. Eso es obligatorio. Sí o sí, es obligatorio. En la siguiente lámina vamos a ver cuándo me puedo retirar. ¿Y se acuerdan de aquella lámina donde hacíamos un poco de historia? Bueno, para trabajadores que cotizaron antes del 1 de julio de 1997, entonces, cuando cumplían 60 a 64 años de edad, se pueden retirar por cesantía. ¿Sí? Si cumplen 65 años de edad, entonces se retiran por vejez. Y entonces, si se retiran por cesantía, si tienen 60 años de edad, se retiran con el 75% del importe de su salario promedio en los últimos 5 años. Ese porcentaje sube si tienen 61 a 80
y cuando llegan a 64 años de edad se pueden retirar con el 95% de ese salario. ¿Sí? Pero si llegan a su vida laboral y se retiran a los 65 años de edad, entonces se retiran con el 100% de su salario diario promedio en los últimos 5 años. Para retirarse, bajo este régimen, requieren mínimo 500 semanas de cotización, es decir, más o menos 9.6 años. ¿Sí? Recordemos, la siguiente lámina, vamos a ver qué pasa con los trabajadores que cotizan después del 1 de julio de 1997 y que llegan a la edad de cesantía entre los 60 y 64 años de edad o de vejez a los 65 años de edad. Estos trabajadores ya el gobierno ya no les paga su pensión. Ya su pensión se paga con los recursos que tienen depositados en su cuenta individual de ahorro para el retiro. Entonces, una vez que llegan, esos recursos no se les entregan a ellos. Mucha gente piensa que se les entregan directamente y no es así. Se le dan tienen 3 opciones. 1, contratar una renta vitalicia, y van a decir, Jesús, ya empezaste otra vez con las palabras raras, ¿no? Que es un seguro, no es otra cosa más que un seguro, la renta vitalicia. Entonces, una aseguradora me va a estar pagando una renta mensual, va a hacer un cálculo y con mi dinero y va a decir, bueno, Jesús, a ti te puede tocar una renta de más o menos 7, 8 mil pesos, ¿no? Que yo aseguradora me obligo a pagar. ¿Y por cuánto tiempo? Hasta que te mueras. Desde tu retiro hasta que te mueras. Aunque no alcance, ese es el riesgo. La que adquiere el riesgo de que yo me muera, de que yo viva más años y me muera y los recursos no alcancen, es la aseguradora. Y si me muero antes, entonces ese dinero se le queda a la aseguradora. Entonces, es un ganar-ganar. Tengo segura mi renta vitalicia, ¿no? Pero ya ese dinero de ahorro para el retiro se lo queda a la aseguradora. A mí no me gusta eso de que la aseguradora, si me muero antes, se quede con el dinero. Bueno, pues entonces puedes contratar con una Afore un retiro programado, que también es una pensión. Con los recursos que estaban depositados en mi cuenta individual de ahorro para el retiro, la Afore me los va a ir entregando poco a poquito. También va a hacer un cálculo, va a decir su pensión es de tanto, y entonces me va a ir entregando poco a poquito ese dinero, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta que se acabe. Pero entonces el riesgo es del trabajador. El riesgo es que sobreviva más, que viva más tiempo, que se muera después de lo estimado. Y ese riesgo entonces lo asume el trabajador. Y si se muere antes, entonces sí, ese dinero pasa a los beneficiarios, se entrega a los beneficiarios, lo que sobró, lo que quedó. Y si no alcanza para una pensión, entonces esos recursos se utilizan para pagarme una pensión mínima garantizada, que en 2020 es de 3,289 pesos. ¿Sí? Ese es el mínimo. Y entonces, primero se usan los recursos que estaban depositados en mi cuenta individual y después, si no alcanza, el gobierno saca de su bolsa y garantiza esa pensión. Por eso es garantizada,
Porque si mis recursos depositados en la cuenta individual, mi dinero no alcanza, el gobierno entra con su dinero. ¿Para qué? Para que el trabajador tenga una pensión digna. Para este caso, requerimos trabajar más o menos 1,250 semanas, que son aproximadamente 24 años. La siguiente lámina. En mi cuenta individual, en este sistema de cuentas individuales, puedo hacer retiros parciales por matrimonio, ¿no? Una sola vez en la vida, porque luego ya ven que hay unos que se casan varias veces en la vida, ¿no? Y entonces haber cotizado 150 semanas al sistema de ahorro para el retiro 97, es decir, desde 1997 para acá, haber cotizado 150 semanas. Y contar con la resolución de ayuda de gastos de matrimonio que da el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Sí? ¿Cuánto me dan? 30 días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México a la fecha en que se celebra el matrimonio. ¿Sí? Y no se afectan mis semanas de cotización. Con esta ayuda no se afectan mis semanas de cotización. En la siguiente vamos a ver que también puedo hacer un retiro parcial por desempleo, que es muy importante en estas épocas de pandemia. Muchos trabajadores han perdido su empleo. ¿Sí? Entonces, por desempleo, ¿cada cuándo? Cada 5 años, el trabajador debe haber cotizado al menos 3 años en su cuenta, debe haber hecho aportaciones en su cuenta individual, y requiere también un certificado de baja por parte del Seguro Social. ¿Cuánto me van a dar? ¿Sí? Mínimo 30 días, máximo 90 días de mi salario base de cotización, que eso equivale entre 10 y 30 mil pesos en nuestro ejemplo, que era de 10 mil pesos, un trabajador que ganaba 10 mil pesos y que ahorraba 2 mil pesos, decidía ahorrar 2 mil pesos, no, eran 1,000 pesos por mensuales, ¿no? En este caso sí se disminuyen mis semanas de cotización, es decir, al final de mi vida laboral voy a tener que trabajar esas semanas de cotización que me gasté para hacerle frente a mi empleo. Pero es muy importante porque con esos 10, 30 mil pesos yo puedo emprender un negocio pequeño y puedo empezar a generar riqueza. ¿Sí? Entonces, podemos acudir a la Afore, ¿no? No nada más, podemos sacar un crédito a la palabra, o podemos acudir a la Afore a sacar 10 o 30 mil pesos. O tal vez esto me ayuda para pagar mi crédito a la palabra y para que ese apoyo le ayude a alguien más y ya no tener una deuda. Podemos usarlo para generar riqueza en estas épocas difíciles. En la siguiente lámina ¿se acuerdan que podíamos ahorrar de manera voluntaria? Meterle dinero a nuestra cuenta. ¿Para qué? Para tener una mejor vejez. Si yo no quise hacerlo, este trabajador es un varón de 25 años que se va a retirar o tiene planeado o proyectado retirarse a los 65 años, que actualmente tiene un sueldo base de 10 mil pesos, nuestro ejemplo, y que hace una aportación voluntaria mensual de alrededor de 1,000 pesos, 1,140 pesos. Y hoy el rendimiento neto es del 4%.
Si él decide no meterle ni un peso a su cuenta individual de ahorro para el retiro y sigue ganando lo mismo durante toda su vida laboral, pues va a tener una pensión de 3,514 pesos. ¿Sí? Arribita de la pensión mínima garantizada, arribita. ¿Sí? Pero si decide meterle 161 pesos, ya su pensión va a ser de 4,206. Y si decide meterle 406 pesos, pues ya va a ser de 5,257. Y así sucesivamente. Si ahorra los 1,140 pesos, si es disciplinado y no se gasta su dinero en palomitas, no anda comprando el cigarrito, el cafecito, la golosina o la botana, entonces, o es desordenado, pero ya le dijo a su patrón, oye, ponle tú, toma de mi dinero, no me lo entregues a mí, porque yo soy un desastre, y entonces, méteselo a mi cuenta de ahorro para el retiro. ¿Cuánto? 1,140 pesos, porque yo voy a tener una pensión al final de mi vida laboral de 8,412 pesos, que se acerca mucho a lo que yo gané, a lo que yo ganaba cuando era joven y estaba en edad productiva. Si quiero ganar lo mismo, que me den más o menos lo mismo, pues entonces tengo que ahorrar un poquito más, 1,630 pesos. La siguiente lámina ¿y qué les parece que son trabajadores independientes? Los trabajadores independientes, si tú eres un trabajador o una trabajadora independiente, también puedes ahorrar para tu retiro, también puedes proveer una vejez digna. En este caso es una mujer, 25 años de edad, que se quiere retirar igual a los 65 años de edad, y ella pues no tiene patrón porque es independiente, entonces le vamos a poner que ahorra 2,000 pesos al mes. Y empieza con un saldo en su Afore de 0, porque estamos cuando tiene 25 años al 1 de enero de 2020. Pues bien, al final de su vida laboral, si ella es disciplinada y ahorra 2,000 pesos mensuales, va a tener en su cuenta de ahorro para el retiro 1,760,000 pesos. Y va a tener una mensualidad estimada de 7,473 pesos. ¿Sí? Una pequeña empresaria, una mujer que se dedique a la venta de artesanías. La siguiente, por favor. ¿Y puedo disponer de mi ahorro voluntario? Sí, sí puedo disponer de mi ahorro voluntario. Sí puedo romper el cochinito antes por mi ahorro voluntario, porque me ha estado yendo mal con la pandemia. ¿Sí? ¿Y desde cuándo? Después de 2 meses después de mi primer depósito. Sí decidí hacer que mi ahorro voluntario estuviera a corto plazo, porque ya no les platiqué, pero se los platico ahorita. Para hacer mi ahorro voluntario voy a tener que decidir si lo pongo a corto, a mediano o a largo plazo. Si lo pongo a corto plazo, lo puedo disponer 2 meses después de mi primer depósito. Si lo pongo a mediano plazo, 5 años después de mi primer depósito. Y si dispones antes de ese plazo, es retenido el impuesto correspondiente. O hasta los 65 años de edad, ese es como el obligatorio. Ese no se puede disponer hasta que yo me pensione. La siguiente. Finalmente, pues venimos de la CONDUCEF, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. No estamos exentos de tener dudas o de tener algún problema con mi Afore.
De enero a junio atendimos 14,609 asuntos, pero lo que quiero que vean principalmente es que la mayoría de la gente que va a la Conducef es para pedir información. Información sobre mi retiro total, sobre mi retiro parcial, sobre mi estado de cuenta o sobre el traspaso de mi Afore a otra Afore. Solo 3,476 fueron controversias con la Afore. La principal fue algún trámite que no quisieron atender o que no pudieron atender, unificación de cuentas, separación de cuentas o inconformidad con los saldos. Pero lo que quiero que sepan es que estamos para servirles en la Conducef. Acérquense con nosotros si tienen dudas o tienen algún problema. En la siguiente, que es la última lámina, tienen nuestros teléfonos, lo pueden hacer a través de nuestro chat en línea, de nuestro centro de atención telefónica, por correo electrónico, y si tienen alguna controversia, lo pueden hacer por queja electrónica. Estamos desarrollando también nuestro proceso de conciliación telefónica y estamos en estas épocas de pandemia dando citas por internet o llamando a nuestro centro de atención telefónica. Muchas gracias, doctora, nuevamente. Gracias por el espacio, gracias por la oportunidad.